Bueno, pues como bien decía, vamos a hacer un recorrido para que podáis ver todo lo que os han contado antes Miguel y Carlos acerca de la extensión, la modularidad, los componentes, cómo hemos aplicado eso dentro de LiveRay y cómo podéis vosotros beneficiaros de todos esos puntos de extensión y nuevos mecanismos que hemos inventado. Entonces, bueno, para ir empezando, me gustaría lanzaros, antes de nada, una pregunta. ¿Alguien sabe qué versión de LiveRay es esta? ¿Cómo? ¿3? ¿Alguien algo más? La release se hizo en noviembre del 2004. ¿Alguna idea más? Bueno, pues como Miguel Ángel decía, se acercaba bastante bien. Esta es la versión de LiveRay 3.0, ¿de acuerdo? Ya ha evolucionado bastante, obviamente, pues han pasado 11 años prácticamente. Y desde ese momento, desde el año 2004, ya la extensibilidad en LiveRay era algo lo suficientemente importante y que teníamos en cuenta. De hecho, en esta versión pues tuvimos lo que conocíamos como el entorno de extensión, que básicamente en ese momento lo que nos permitía era desarrollar cualquier tipo de plugin, ya sea portlets, temas de apariencia, plantillas de layouts, cualquier cosa lo hacíamos con el entorno de extensión, algo que era muy pesado y bastante costoso de desarrollar, pero que para la época pues era algo bastante avanzado. Un año más tarde sacamos una nueva versión, la LiveRay 3.6, y tuvimos un enfoque completamente distinto. Ya no necesitamos un entorno de extensión para hacer personalizaciones, sino que sacábamos el concepto de hot deploy. A partir de ese momento podíamos desplegar plugins, portlets, temas en caliente de una manera mucho más ágil, evolucionando y disfrutando bastante de la velocidad de desarrollo, ¿de acuerdo? Mejorándola sustancialmente. 2 años más tarde sacamos la siguiente versión, la versión 4.3, y creamos el plugin SDK, que básicamente lo que intentamos era reducir el entorno de extensión, minimizarlo y llevar a aquel conjunto de herramientas para crear portlets, temas, layouts, etcétera, a un conjunto, digamos, distinto de herramientas mucho más sencillo de utilizar. Continuamos un año más tarde y sacamos los hooks. Igual, en nuestro esfuerzo de minimizar el entorno de extensión, de hacerlo cada vez más ágil, más ligero y más sencillo para los desarrolladores, creamos este nuevo concepto que permitía modificar distintas partes del producto. Los hooks fueron evolucionando durante el tiempo y cada vez soportaban más funcionalidades que antes había que hacer con el entorno de extensión. Otra pregunta. En el 2010, enero del 2010, ¿de acuerdo? Una fecha muy importante. ¿Qué ocurrió en enero del 2010? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, pues es mi primer día de trabajo en LiveRay, ¿de acuerdo? Todos tenéis que recordarlo. Bueno, entonces ya, fuera de bromas, continuando un poco con la historia, llegamos a LiveRay 6.0 y creamos los Plugin X, ¿de acuerdo? Era una versión pues, mucho más ligera del entorno de extensión que permitía seguir haciendo lo mismo que hacíamos con el entorno de extensión que no podíamos hacer con los hooks, nos lo facilitaba el Plugin Next. Y lo que nos permitió es deshacernos del entorno de extensión, ¿de acuerdo? Que era algo bastante costoso y en tiempo y en tamaño, de hecho. Entonces, bueno, seguimos adelante, ya tenemos la versión y estamos hablando ahora de LiveRay 7. ¿Y qué es lo que nos depara LiveRay 7 en términos de extensibilidad, de módulos, de configuración? ¿Cómo podemos trabajar ahora? Bueno, pues es la palabra que vais a oír bastante, que ya han comentado antes, son los módulos, ¿de acuerdo? El punto de extensión de ahora en adelante en LiveRay 7 van a ser basado en módulos, que van a ser componentes, microservicios muy pequeños, ligeros, fáciles de desarrollar, que van a adaptarse y van a personalizar la experiencia en distintos puntos. Entonces van a conseguir que LiveRay sea más extensible que nunca. Y para daros detalles de esto, vamos a ver 3 ejemplos reales que vais a poder aplicar en vuestros casos. El primero de ellos es, de hecho, la funcionalidad más demandada o más solicitada en nuestro sistema de gestión de incidencias y de nuevas funcionalidades, que si no conocéis, pues os invito a que vayáis, donde podéis registrar pues, peticiones, funcionalidades que deseéis, etc. Y no solamente queríamos hacer la funcionalidad, sino que lo que hicimos ha sido convertirla en un framework muy potente, ¿vale? La funcionalidad de la que estamos hablando es esta de aquí. Este es el gestor de incidencias que utilizamos y básicamente lo que nos pide es reemplazar o mejorar la selección de imágenes que teníamos en LiveRay, ¿de acuerdo? Por algo que sea más adecuado, más novedoso y más adaptado a los tiempos. Entonces, bueno, pues para los que no conozcáis, el selector de imágenes de LiveRay es una herramienta que es bastante potente y nos permitía hacer selecciones de imágenes en distintos contenidos, tanto en contenido web como en blogs. En este caso es un blog, estamos creando una entrada de blog y el CK Editor nos permitía seleccionar imágenes e insertarlas directamente dentro de nuestro contenido. Estas imágenes podían estar, dependiendo del contexto, en distintos. Podía estar en la Document Library o podía estar en la Wiki.
Este de aquí es el Image Selector, ¿de acuerdo? Es el que nos proporcionaba CK Editor. Nos permitía una funcionalidad, como digo, bastante avanzada, con un montón de posibilidades. Y pues, una vez que lo abríamos, podíamos elegir incluso la fuente desde la cual podemos elegirlo, en este caso las carpetas, los sitios, podemos subir nuevos archivos, podemos crear nuevas carpetas. Es una funcionalidad bastante potente, pero que a nivel de interfaz de usuario pues, nos presentaba ciertos retos de acuerdo a lo que hoy en día se demanda, que es lo que esperábamos desde este punto de vista. Entonces, para que veáis el nuevo Image Selector que hemos convertido, ¿de acuerdo? Pues igual, tenemos el siguiente vídeo, donde es el mismo caso de uso. Tenemos los blogs, ¿de acuerdo? Esto es la versión LiveRay 7, que luego pues, podréis ver más en detalle. Y es todo mucho más visual. Ya, por ejemplo, la creación de contenidos que se hace ya no está basada en CK Editor. Hemos creado un nuevo editor que es mucho más inline, mucho más potente. La experiencia de escritura y de creación de contenido está mucho más integrada, es más fluida. Y, de hecho, la integración que tenemos con el selector es muy sencilla. Pinchamos en el botón de más y a partir de ahí podemos añadir imágenes, tablas o separadores. Cuando le pinchamos en imágenes, esto es el nuevo Image Selector, ¿de acuerdo? Es algo que es mucho más visual, que luego nos permite funciones avanzadas como ordenar, nos permite distintos display styles, si lo quiero en formato de icono, lo quiero en formato de lista, lo quiero en formato de descriptive. Por supuesto que tiene una búsqueda integrada. Y una vez que seleccionamos la imagen, pues tenemos un preview de ella. Nos permite realmente decidir si es esa, podemos navegar incluso entre imágenes y en el caso de que no nos decidamos y necesitamos más información, también la tenemos. Tenemos una pestaña adicional que le podemos pinchar y nos saca información relevante del archivo para que podamos decidir cuál es el adecuado. Y una vez que pinchamos en añadir, se queda insertada dentro de los blogs. ¿De acuerdo? Una experiencia mucho más integrada, mucho más novedosa y más fluida. Y hasta aquí es la funcionalidad que nos demandaban. Esa era la funcionalidad, que era mejorar el Image Selector. Pero no nos quedamos ahí, fuimos un paso más allá. Y de hecho, no sé si os habéis fijado, pero cuando entra en juego el Item Selector, no solamente podemos seleccionar imágenes de la Document Library o de los blogs, sino que además podemos elegir imágenes de una URL, por ejemplo, pegando una URL. O podemos directamente subir un fichero. O incluso más, podemos integrarnos con cualquier otro proveedor de imágenes, como en este caso Unsplash, que es un proveedor de imágenes que podemos utilizar libremente, ¿de acuerdo? Sin royalties. O podemos integrarlo con Flickr, que también tenemos ahí el otro ejemplo. Y cuando digo integrarlo es totalmente integrado. Aplicarles vistas, utilizar la búsqueda, cualquier funcionalidad que deseéis, en este caso para imágenes, la podéis integrar ahí, la podéis utilizar como estaréis utilizando la Document Library o estaréis utilizando los adjuntos de los blogs. ¿De acuerdo? Este es el framework que teníamos detrás, pero no solamente lo queríamos limitar a imágenes, sino que hemos ido mucho más allá. Entonces, os voy a dar un pequeño vistazo acerca del Item Selector, cómo funciona la interfaz. La primera parte son las tabs. Para cada una de las vistas que nosotros queramos añadir, pues nos aparecerá una tab. Luego también tenemos la búsqueda, que va completamente integrada en el Item Selector. Nosotros no tenemos que hacer nada. La toolbar, exactamente igual, donde podemos seleccionar o cancelar la acción. Y luego, por último, donde los desarrolladores tienen el máximo control, que son en las vistas. Las vistas ya es responsabilidad de cada desarrollador el decir con qué quiere integrarlo, qué es lo que quiere mostrar y en qué forma lo quiere hacer, ¿de acuerdo? Los conceptos básicos. Son 4 conceptos que tenéis que entender para poder utilizar el Item Selector. El primero de ellos son las vistas, que se encarga, pues lo que hemos dicho, de renderizar el marcado, ¿de acuerdo? Poner las imágenes que estén ahí disponibles y que la gente los pueda seleccionar. El siguiente concepto es el tipo de retorno, porque no solamente queríamos que seleccionase imágenes, queremos que seleccione usuarios, queremos que seleccione documentos, que seleccione roles, que seleccione potencialmente cualquier cosa. Entonces, el tipo de retorno nos está indicando qué tipo de información estamos devolviendo. ¿Estamos devolviendo una URL? ¿Estamos devolviendo una clave primaria? ¿Estamos devolviendo un fichero? Ese es el tipo de retorno. Y muy ligado con el tipo de retorno, encontramos los criterios. Es decir, cuando yo quiero invocar al Item Selector, le tengo que decir qué es lo que quiero que me proporcione. Quiero que me proporcione imágenes, o quiero que me proporcione usuarios, o quiero que me proporcione roles. ¿De acuerdo? Todo esto es totalmente flexible. Podemos hacerlo de cualquier manera. Podemos crear incluso nuevos. Y luego, por último, pues igual, podemos crear nuestros propios criterios, nuestros propios tipos de retorno, nuestras vistas y utilizarlo de la manera que mejor nos convenga a nosotros. Entonces, se nos presentan 2 casos. El primero de ellos es cómo crear nuevas vistas y el segundo es cómo poder utilizar el Item Selector dentro de mis portlets. Pues bien, para poder crear nuevas vistas, lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál es el criterio y el tipo de retorno. Si yo quiero crear una vista que integre Flickr, lo que diré será algo como esto. Yo quiero responder a imágenes y además voy a devolver URLs, por ejemplo.
Una vez que tenemos hecho esto, nos crearíamos un componente implementando esta clase, el Item Selector View. Es una clase bastante sencilla, son 6 métodos y el más importante es el método render.html, que lo que nos va a permitir es renderizar el marcado. Renderizar el marcado de cualquier manera. Si queréis utilizar FreeMarker, utilizáis FreeMarker. Si queréis un JSP, un JSP. Si queréis Velocity, Velocity. Cualquier tipo de marcado, solamente hay que devolverlo en ese método. Y luego ya por último, una vez que tenemos la vista creada, para devolver el valor, hacemos uso de la función JavaScript, disparamos un evento y devolvemos la información que necesitemos. Devolveríamos en este caso la URL con la imagen a Flickr, por ejemplo. El otro caso, si queremos utilizar nuestros propios portlets para seleccionar entidades existentes o entidades nuevas, lo primero que tenemos que hacer es crear la URL, el item selector, y tenemos que indicar qué criterio vamos a utilizar. Es decir, yo quiero coger imágenes, por ejemplo, y qué es lo que yo espero que me devuelva. En este caso, que me devuelva URLs. Pues una vez que tengo ya los criterios y el evento que yo defino, invoco al item selector, me proporciona una URL y lo único que tengo que hacer es con esta función JavaScript pasarle la URL, indicarle el evento y si os fijáis, hay aquí un on, ¿de acuerdo? Que vamos a escuchar cada vez que se cambie el elemento y a partir de ahí, en ese evento que nos llega, podremos tener toda la información. Tendremos la URL o tendremos la clave primaria o tendremos lo que hayamos pedido nosotros, ¿vale? Este es el framework y esto es lo que os permite hacer con el nuevo item selector, ¿de acuerdo? Todo ello utilizando módulos y componentes. Aquí tenéis los dos ejemplos que hemos mostrado, los de Unsplash y los de Flickr, ¿vale? Para que los podáis utilizar también y ver cómo se integran dentro de LiveRay. El siguiente ejemplo que me gustaría ver, que está un poco relacionado con la selección de imágenes, es acerca de la experiencia cuando tenemos que crear contenido, ¿de acuerdo? Queremos personalizar esa experiencia y hacerla pues, lo más fluida posible, que sea lo más exitosa. Obviamente, cuando creamos contenido, no es lo mismo si creamos contenido o si la que crea contenido es una persona que tiene 5 años, ¿de acuerdo? Que si es una persona que es un doctor en físicas, que si es una persona mayor. Obviamente, todos ellos necesitan distintos tipos de interacciones, necesitan distintas posibilidades. Y para eso, lo que queremos hacer es mejorarlo. ¿Cómo podemos contribuir nosotros como desarrolladores para que esas personas puedan tener la mejor experiencia de usuario en función del usuario y en función del contexto? Y afortunadamente, pues somos desarrolladores, podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? La solución que nosotros hemos decidido tenía que tener estos 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos es que fuera algo fácil de desarrollar, con una API sencilla y que se pudiera desplegar de una manera rápida y sin que existieran conflictos entre múltiples configuraciones, ¿de acuerdo? Para que pudiéramos contribuir con distintos módulos simultáneamente sin que colisionasen. Lo segundo es que tengamos que tener la configuración a distintos niveles, que yo pueda decir, oye, yo quiero personalizar la experiencia de usuarios cuando esté creando contenido en blog, pero tiene que ser completamente distinta a cuando cree contenido en la wiki, porque son experiencias totalmente opuestas. Y por último, queríamos darle a los desarrolladores la capacidad y el poder para que ellos puedan extenderlo y adaptarlo a las necesidades del cliente o de los usuarios finales. Una vez que teníamos estos requisitos, llegamos a esta solución, la solución que hemos llamado el Config Contributor, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir es contribuir a la configuración de los editores personalizándola. ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy sencillo. De nuevo, es un componente de OSGI donde definimos la interfaz, en este caso Config Contributor, y solo tenemos un único método. Entonces, yendo paso por paso, vemos que tenemos la notación que nos indica que es un componente de OSGI. Además, tenemos a quién estamos afectando. En este caso, estamos afectando al Alloy Editor, que es el que hemos visto, cuando estemos creando contenido dentro de blog. Entonces, todo lo que vayamos a hacer ahora en adelante va a aplicar solamente en ese caso, al Alloy Editor y a los blogs. La prioridad, es decir, en caso de que haya múltiples configuraciones, cuál tiene más prioridad que otra, cuál se superpone encima del otro. Y luego, el objeto más importante, que es este que veis aquí, el objeto JSON. Los editores, todos se configuran a través de un objeto JSON. Este objeto JSON es el que nos permite personalizarlo, añadir plugins, modificarlo a toolbar, añadir nuevos botones, en general, modificar la experiencia de los editores. Y una vez que ya tenemos esto, lo que proporcionamos son una serie de utilidades, como por ejemplo los atributos de la tag clip, la información contextual a partir de qué usuario, en qué sitio, con qué roles, y una vez que tenemos ya toda esa información, podemos configurar el editor de la mejor manera posible. Una vez que ya sabemos esto, lo único que necesitamos es ir a la documentación de nuestro editor, léase TinyMC, o ya sea CK Editor, o ya sea el nuevo Alloy Editor, y una vez que estamos ahí, veremos qué posibilidades nos ofrece ese editor, qué
cambios podemos hacer y cómo podemos mejorar la experiencia. Entonces, os voy a enseñar un pequeño vídeo, está un poco relacionado con lo que habéis visto antes con Carlos y Miguel, de cómo esto funcionaría. En este caso tenemos los blogs, ¿de acuerdo? Y este es el editor de blogs completamente por defecto. Una vez que vosotros despleguéis LiveRay, tendréis esto. Es una experiencia muy sencilla, ¿de acuerdo? Con una barra que nos permite esas opciones, ¿vale? Muy simples. Ahora nosotros queremos ir un paso más allá y queremos personalizarlo. Queremos añadir una serie de botones a la toolbar. Bueno, nos vamos a conectar en este momento a la consola de OSI, que es la que habéis visto antes, y ahí vamos a hacer un listado para ver qué microservicios, qué módulos están desplegados en este momento. Todos estos son los microservicios que tiene LiveRay por defecto. Pues bien, nosotros ahora tenemos aquí un microservicio, un módulo, que lo que va a hacer es añadir un botón de una cámara. Entonces estoy desplegando el plugin con Gradle, ¿de acuerdo? Está haciendo el despliegue. Una vez que termina de hacerlo, automáticamente se está desplegando ahora mismo en el contenedor de OSI de LiveRay, de modo que si ahora nos vamos a la consola de OSI donde están los bundles y listamos de nuevo los bundles, vemos que aparece un nuevo bundle, el editor en la cámara, y además está en modo activo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vuelvo de nuevo al editor de blogs y refresco la interfaz, en este momento nos aparecerán los nuevos botones con los cuales nosotros hemos personalizado la toolbar de LiveRay. En este caso podemos ver que nos aparece un botón de quote para poder hacer citas que no teníamos antes. Y no solamente eso, sino que además, tal y como decía el plugin, también añadió un botón de cámara. Si os fijáis, ese botón de cámara no estaba antes y efectivamente funciona. O sea, es la webcam en ese momento que se está grabando y podéis tomar una cámara y aparece. Y con todas las bondades de OSGI. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a la consola de nuevo y paramos el módulo de configuración, volvemos de nuevo al editor, refrescamos y en ese momento la toolbar está otra vez como estaba antes porque ya no hay nadie que esté contribuyendo en esa experiencia. Ya no hay nadie que esté configurando esa toolbar ni que esté añadiendo nuevos botones. Todo vuelve a estar como antes. ¿De acuerdo? De nuevo, si le volvemos a arrancar, exactamente igual, de manera inmediata, ese servicio vuelve a estar disponible para el portal, está configurando el editor de blogs y al refrescar vuelve a estar disponible tanto el botón de cita como el botón de cámara. ¿De acuerdo? Estas son las posibilidades que estamos ofreciendo ahora con los editores. Una versatilidad muy grande y poder personalizar los editores en base a usuarios, en base al sitio, en base a experiencias, a roles, a contexto, a cualquier tipo de información que tengáis de los usuarios. Y ya por último, el tercer caso, que es bastante importante, seguramente que la mayor parte de vosotros en algún punto lo habéis necesitado, es acerca de la extensión de interfaces dentro de LiveRay, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar en la interfaz de usuario de LiveRay como una playa, ¿de acuerdo? Una arena donde nosotros podemos jugar con ella, podemos moldearla, podemos crear nuestras propias construcciones. Y podemos crear nuestro propio castillo. Podemos personalizarlo hasta que realmente la interfaz de LiveRay se ajuste a lo que nosotros necesitamos. En este momento todo es maravilloso, ¿de acuerdo? Pero de repente nos instalamos un plugin del Marketplace y este plugin del Marketplace intenta justamente modificar la interfaz que nosotros hemos modificado. Entonces ya empiezan a jugar con nuestro castillo, ¿de acuerdo? Y esto siempre va evolucionando porque luego de repente tenemos que hacer un upgrade a una nueva versión de LiveRay y al final pues lo que era nuestro castillo acaba siendo pues una especie de pseudo castillo derruido. Esto era un problema que nosotros teníamos y que realmente necesitábamos proporcionaros una solución que facilitase la extensibilidad de la interfaz de usuario sin comprometer los upgrades y sin tener problemas, digamos, con otros plugins o módulos que también contribuyesen a la interfaz. Entonces, teníamos una serie de necesidades y vamos a mostraros cómo hemos conseguido solucionarlas. La primera de ellas es que para los desarrolladores era costoso sobreescribir la interfaz de usuario porque necesitaban coger el JSP entero, modificarlo y desplegarlo, ¿de acuerdo? Aunque simplemente quisieran añadir un botón, aunque quisiéramos añadir un enlace, cualquier cosa implicaba coger el JSP y desplegarlo entero. De acuerdo al mecanismo que teníamos de sobreescritura de JSPs, todo aquello que escribíamos en los JSPs de LiveRay se ejecutaban en el class loader de LiveRay, lo que dificultaba bastante el poder acceder a las clases propias de nuestro plugin. Teníamos que hacer cosas como acceder por reflectividad o empezar a hacer unos hacks que eran bastante poco elegantes. Y luego, por último, es que no podía haber varios plugins modificando el mismo punto de interfaz. Entonces, en cuando teníamos dos aplicaciones del Marketplace o dos personalizaciones distintas sobre la misma interfaz, una de ellas se aplicaba, no sabíamos cuál, y la otra quedaba completamente ignorada.
Entonces, ¿cómo hemos conseguido solucionar esto? Bueno, pues hemos creado el concepto de puntos de extensión dentro de LiveRay. Los puntos de extensión son unas tag clips muy sencillas, tal y como podéis ver ahí. Son unas tag clips que se llaman Dynamic Include y lo único que hacen es que a partir de ese momento, en cuanto veáis una tag clip de este estilo, sabéis que en ese punto vais a poder añadir cualquier tipo de marcado que vosotros necesitéis. ¿Vale? Entonces, cada vez que veis estas tag clips, sabéis que ahí tenéis un punto de extensión. ¿Cómo añadimos ese marcado? De una manera muy sencilla, mediante módulos de nuevo, ¿de acuerdo? No creo que os extrañe. La única manera que tenemos es, la manera que tenemos de hacerlo es registrando la clave, decimos, con este módulo voy a contribuir a esta clave que coincide con la clave de la tag clip. Y luego simplemente en un método include podemos renderizar o incluir cualquier marcado que necesitemos. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues que los desarrolladores realmente solamente van a incluir el código que necesiten, no tienen que sobreescribir el JSP entero. De acuerdo al mecanismo de despliegue, siendo módulos, se va a ejecutar todo dentro del class loader de ese módulo, por lo que podemos acceder a nuestras propias clases de utilidad, de servicios, de lo que necesitemos, sin necesidad de hacer ningún hack. Y luego, por último, podemos tener múltiples módulos y múltiples componentes modificando el mismo punto de extensión. Simplemente en base del service ranking se decidirá cuál es la prioridad, de cuál se incluye antes y cuál se incluye después, pero no va a haber conflictos. Esto es para dar una versatilidad muy grande, es decir, cualquier código HTML lo podéis añadir. Pero queríamos ir un punto más allá y realmente hay una serie de ubicaciones o de lugares dentro de LiveRay donde podemos crear puntos de extensión con una API muy bien definida. Como por ejemplo, el Productivity Menu. Si queréis que vuestra aplicación aparezca en el Productivity Menu, pues simplemente tenéis que implementar una serie de interfaces. ¿Queréis añadir nuevas categorías? Pues igual, tenéis que implementar otra serie de interfaces. En este caso, el Panel App y el Panel Category. Y además no os preocupéis, porque si ya vuestra aplicación aparecía en el Control Panel, nosotros hemos hecho un mecanismo automático en el cual creamos al vuelo un componente, lo desplegamos y vuestra aplicación va a seguir apareciendo sin que tengáis que hacer ningún cambio. Más allá. Tenemos un nuevo botón, ¿de acuerdo?, donde podemos configurar las aplicaciones. Pues si queréis añadir aquí nuevos enlaces, igual, creamos una interfaz que es el Portlet Configuration Icon, que podéis crear un componente, implementando eso, lo lanzáis y aparecerán los nuevos enlaces ahí. Antiguamente, cuando queríamos añadir nuevas secciones en los formularios, como por ejemplo en Portal Settings o en Site Settings, teníamos que hacerlo a través del Portal Properties. Ahora todo eso lo hacemos mediante componentes de OSG. Podemos crear nuevas categorías, incluso nuevas secciones. Y luego ya, para terminar, la toolbar de los portlets es algo que a partir de ahora lo podéis configurar. Tenéis una sección donde podéis añadir nuevos botones, como en este caso el botón más para añadir entradas de blog, de una manera muy sencilla, simplemente implementando el Portlet Toolbar Contributor, es un componente, lo desplegáis y podéis añadir tantos enlaces, acciones o lo que necesitéis a las toolbars de cada uno de los portlets. Y esto solamente es un pequeño vistazo de todo lo que podemos hacer. Realmente, el otro día me comentaban que habían mirado que había más de 130 puntos de extensión actualmente dentro de LiveRay que nos permitan hacer cosas de este estilo, de poder extender LiveRay, de poder optimizarlo. Y vosotros decís, pues es increíble, o sea, realmente es que es muy modular, es muy extensible, pero podría estar mejor, podría estar documentado. Y de hecho lo está, es que es lo mejor de todo. Tenemos ya tutoriales disponibles, tenemos how-tos, tenemos información para los desarrolladores donde podéis ver cómo poder añadir comportamiento a un editor o cómo poder añadir nuevas secciones en el For Navigator, ¿de acuerdo? Todo esto en la Developer Network, que si no la conocéis, os animo a que vayáis allí y que realmente le echéis un vistazo porque hay información muy interesante y os permite probar desde ya las funcionalidades que estamos desarrollando para la 7, ¿de acuerdo? Para que utilicéis las versiones beta y alfa que estamos sacando. Y luego ya para terminar, me gustaría lanzaros la última pregunta. Y es esto de aquí. ¿Alguien sabe qué fichero es este de aquí? ¿Es un fichero de configuración de LiveRay? No. ¿Cuál? Casi, casi. Muy relacionado con eso. Es el LiveRay Portlet XML, ¿de acuerdo? Es el que tenemos nosotros internamente para configurar los portlets. Y este nos permite hacer cosas tan importantes como definir las notificaciones, los índices de búsqueda, las friendly URLs, el framework de asset, los campos personalizados, staging. O sea, realmente configura y controla un montón de información de cada uno de los portlets.
Y de hecho, la mayor parte de vosotros siempre venís a nosotros diciendo es que necesito cambiar esto en las notificaciones y necesito cambiar la manera en la cual funcionan las URLs para tener esta nueva URL y necesito cambiar... Y ha sido una de las funcionalidades más votadas, el que pueda ser también extensible este tipo de ficheros para cambiar por defecto la configuración de LiveRay. Bueno, pues esa funcionalidad no la hemos hecho. No hemos hecho que LiveRay Portlet sea extensible. ¿Por qué? Porque LiveRay Portlet está desapareciendo. Y ahora cada una de estas cosas son componentes de OSGI. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente podéis crear vuestro propio componente nuevo, lo lanzáis y va a sobreescribir el comportamiento por defecto que tenía el portal. Podéis crear un nuevo componente para nuevas friendly URLs, un nuevo componente para modificar el framework de notificaciones, un nuevo componente para ver cómo se indexa la información. Entonces, estamos viendo un nuevo mundo de posibilidades dentro de LiveRay. Y esto es solamente el principio realmente. Estamos en una carrera y os necesitamos. Necesitamos que nos deis vuestro feedback, que nos contéis qué puntos de extensión necesitáis, dónde necesitamos incluir nosotros los mecanismos de extensión para que vosotros podáis extender esas interfaces. Y bueno, yo estoy deseando hablar con cada uno de vosotros y que nos contéis realmente y nos transmitáis vuestras preocupaciones, vuestras soluciones. Y estoy seguro de que os va a gustar la nueva versión de LiveRay. Y eso es todo por mi parte, así que muchas gracias.